Soy Fernando Rueda, acabo de publicar La Casa 2, el CNI, agentes, operaciones secretas y acciones inconfesables del servicio secreto. Es el primer libro que se publica en España sobre el Centro Nacional de Inteligencia, que se creó en el año 2002 y que hasta ahora ha permanecido en las sombras. Y es la segunda parte de aquel libro que publiqué hace 25 años, La Casa, en el cual también por primera vez hacía una investigación sobre el CSIC del antecesor del CNI. Yo arranco el libro con el cese de Alberto Saiz porque, desde mi punto de vista, es una de las operaciones más graves que ha tenido que han ocurrido dentro del servicio secreto, no en estos desde el año 2002, sino en toda su historia. Un grupo de agentes que son aparcados por Alberto Saiz. Alberto Saiz no es un gran director de recursos humanos, de hecho echa a cerca de 40 cargos medios y altos. Y él llega a un momento en que se le descontrola la situación porque esos agentes, por el nuevo estatuto, no salen del CNI, sino que se quedan dentro. Entonces, estos organizan una conspiración, pero no organizan una conspiración por los motivos de salvaguarda del honor que ellos alegan, que es que él se gasta mucho dinero en el arreglo de su casa, que coloca un sobrino, que se compra un coche especial para ir de caza. No, lo hacen porque están en contra de su política de espionaje. Básicamente porque Alberto Saiz se da cuenta de que tiene una unidad operativa que es fantástica, capaz de hacer un montón de misiones, capaz de actuar con una cierta agresividad y les da más poder en contra de lo que es el poder tradicional, las familias que controlan el servicio, que es la Dirección de Inteligencia, que son, digamos, más los que hacen análisis. Eso lleva a que haya una rebelión contra él, que además consiguen hacerla. No solamente es que consigan hacerla con métodos que yo digo que son un poco ridículos, porque le acusan de haber colocado a su sobrino. Por Dios, que es que el actual director Félix Sanz tiene un sobrino metido dentro, que todos los anteriores, Javier Calderón, que fue director, tiene una hija metida dentro, que es que todos tienen hijos, sobrinos, de todo tipo, porque el Centro Nacional de Inteligencia es el más endogámico que hay. ¿Qué es lo que ocurre? Que si esto, pues si hubiera hecho una limpieza ante un delito tan grave, no solamente no se hizo, sino que Félix Sanz, el sustituto de Alberto Saiz, para calmar las aguas, no solamente no cesó a nadie por este motivo de la conspiración, sino que impuso una condecoración a uno de los sospechosos de participar en ella, Agustín Casinello, y con lo cual al final han dejado claro que sublevarse contra el director dentro del CNI, atención, no es delito. Pero yo sí hablo en el 11M en el libro. Lo que pasa es que lo incluyo dentro de lo que es el terrorismo yihadista y hay varios epígrafes dentro de este terrorismo yihadista en el cual sí se habla del 11M y en el cual yo sí hago un desarrollo porque es muy importante para entender lo que está haciendo ahora el servicio secreto, entender qué fue lo que pasó. Y dentro de lo que pasó, que se ha dicho muchas cosas, sí me gustaría destacar un aspecto de lo que pasó que la gente no lo ha valorado suficientemente, posiblemente por desconocimiento. El CNI y la policía tenían dentro de los comandos, del comando que actuó el 11M, a casi todos ellos o vigilados o trabajando para ellos como colaboradores. A todos o a casi todos ellos. El CNI, que es de lo que va el libro, 2 meses antes pasó un alerta a la policía diciendo: se nos ha escapado Aleque Malamari, que era el gran cerebro de esto. Se nos ha escapado, hay que localizarle. 5 días antes pasó una alerta a la policía y a la Guardia Civil diciendo: gran alerta, temor a un atentado yihadista de Aleque Malamari y todos sus socios que han desaparecido. Es decir, Aleque Malamari desaparece
pero digamos que los que formaban el núcleo con él les tenían controlados. Pero 5 días antes desaparecen y dan la alerta. Pero no dan una alerta de atención, paralicemos el mundo, que tenemos posibilidad de un atentado. No, el jefe de la división de terrorismo manda una alerta a su par en la policía. Por lo tanto, cuando se produce el atentado, ni el propio CNI se cree esa alerta de 5 días antes, y en su primer informe al gobierno no tiene en cuenta esa alerta que ellos mismos habían dado de atentado yihadista, y hacen unos primeros informes al gobierno diciendo que ha sido ETA la responsable de ese atentado. Informe que después luego Aznar saca a relucir. Pero lo curioso de este caso, que he hablado con gente que fue responsable en aquel momento, es, primero, que ni el propio CNI se creyó su alerta, lo cual es bastante grave, y por supuesto la policía tampoco se la creyó, y el CNI hizo el ridículo, permitió que Aznar les dejara en ridículo, porque ellos mismos no dijeron, joder, que es que hace 5 días que hemos alertado de un atentado. Porque esto de las alertas de atentado es algo curioso, llevaría mucho tiempo, pero te voy a dar 2 datos. El último atentado en Barcelona y en Cambrils, es verdad que hubo una alerta. Lo que pasa es que a veces son alertas tan absolutamente pobres, tan absolutamente increíbles, que obviamente nadie se las cree. Pero a veces el CNI, sobre todo después del 11M y de echar la culpa a la policía de que ellos ya habían alertado, hace creo que es 2 años, se celebra en España el Mundial de Baloncesto. El CNI dispone de información de que se prevé un atentado contra el equipo de Estados Unidos que está en España. Le dice a la CIA que hay que retirar al equipo por culpa de este atentado. La policía dice que no tiene pruebas. La CIA al final deja que todo ocurra. Nuevamente había alerta. Ese tipo de motivos son los que a veces dice la policía que el CNI produce alertas un día sí y otro no, y que por eso cuando produjo esa alerta el 11M no se hicieron todo el caso que se debía haber hecho. Vamos a ver, al poco de llegar Rajoy al Palacio de la Moncloa, va estallando el tema, se va calentando el tema, y llega un momento en que encarga una operación, digamos, la podemos llamar Operación Cataluña, como queramos, ¿no? En el cual hay 2 patas. Se reúne con la vicepresidenta del Gobierno y se reúne con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pero lo hace por separado. Encarga la misma misión, pero con ramificaciones distintas, aunque siempre chocan. Es decir, que la historia es que cada uno actúe por su cuenta. En lo que el Ministerio del Interior ya se ha contado muchas cosas, pero en lo que respecta al CNI, su jefa política, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, pone en marcha esa operación en dos niveles que implementa Félix Sanz. Primero, obtención de inteligencia dentro del tema de Cataluña. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo básico es conseguir toda la información posible de las personas que estén vinculadas con el proceso soberanista para que el Palacio de la Moncloa, pero el Gobierno en general, sepan cuáles van a ser todos y cada uno de los pasos de alguna forma del entramado independentista. Cuando hablamos de entramado independentista, hablamos de los pasos que va a dar primero Artur Mas, después Puigdemont, pero todos los alrededores del entramado. Los Mossos, las organizaciones, un poco todo para pasar la información para poder hacer frente a ese proceso. Esa es una pata. Una pata que más o menos ha funcionado hasta que llegó el momento clave, que fue el momento de ese reto, de esas elecciones,
cuando se ve claramente que la información, la inteligencia, básicamente encargada al CNI, aunque también a la policía, a la Guardia Civil, no consigue el elemento clave, que es evitar que las urnas lleguen ahí. Es decir, alguien tenía que haber localizado el encargo a China, alguien tenía que haber localizado el envío a Francia, alguien tenía que haber localizado y evitado eso. No se hizo, con lo cual digamos que esa parte, en gran parte, y además por lo que hemos visto, está claro que lo han evitado, ¿no? No ha sido una gran operación para el CNI. Pero luego había otra parte que mucha gente no sabe, que es típica de los servicios de inteligencia, pero no de España, sino de todo el mundo, que son ser agentes de influencia. Esto es muy importante, esto se hace habitualmente. Entonces, aquí lo que pretendían era hablar con todos aquellos no independentistas, aquellos, más que ser no independentistas, que eran favorables a España, ¿no? Es decir, era como una actitud no negativa, sino a favor. Nosotros queremos ser catalanes y españoles, hablar para que romper el silencio. Porque hace 4 años nadie se atrevía a decir nada en contra del independentismo. Esta misión se la encargó el CNI a uno de sus ex agentes más prestigiosos, Javier Calderón, ¿no? Javier Calderón, que os recuerdo que fue director del Servicio Secreto, el CSI, del 96 al 2001, y que además fue acusado durante el 23F, cuando era el secretario general del servicio, de ser amigo de alguno de los supuestos golpistas. Bueno, pues a esta persona le encargan esa misión de influencia. Y él, de hecho, se pone en contacto allí con mucha gente. Muy importante que no sea un agente en activo, porque este tipo de acciones de influencia no las puede llevar un espía abiertamente con nóminas, sino así, si te dicen algo, tú puedes decir que es gente libre que puede hacer y decir lo que quiere. ¿Cuál fue su éxito? Eso, cuando sale el libro hace un mes, ya lo sabemos. Ha sido un absoluto fracaso. Ese ha sido un absoluto fracaso porque no ha conseguido movilizar a la gente a favor de la Unión, de España, a la gente que podía hablar de los beneficios enormes que tiene para Cataluña en España. Y sin embargo, esta gente se ha movilizado cuando nunca es tarde, ¿no? Pero cuando ya era, digamos, cuando ya estábamos en el tiempo de descuento, poco antes de las elecciones. Los Serrat, que son los profesores universitarios, que son los abogados, todos esos movimientos que es verdad que se han ido produciendo, tanto de gente de Cataluña como de gente de fuera de Cataluña, en contra de eso, de esa postura independentista, lo han hecho semanas antes del proceso, ¿no? Cuando, si eso hubiera ocurrido según los planes que intentó ejecutar el CNI hace un año, hace 2 años, pues quizás se habría visibilizado mucho mejor, bueno, pues todo, digamos, de alguna forma todo el proceso. Y si sabemos perfectamente que la Generalitat apoyó a las organizaciones, a Òmnium y tal, de cara a las movilizaciones que se producían, también es verdad que gente cercana a los servicios de inteligencia también hablaron y empujaron a la sociedad civil catalana para que organizara manifestaciones que al principio, también hay que decirlo, eran bastante escasas, ¿no? Yo creo que en gran medida el CNI ha fracasado en la operación Cataluña, ¿no? Sin duda, yo tengo datos que prueban que durante estos años han obtenido mucha información y esa información ha sido de utilidad para las decisiones que ha tenido que tomar el presidente del gobierno. Pero, sin ninguna duda, y yo creo, por ejemplo, que las detenciones del segundo nivel de la Generalitat, de esos altos cargos que sí procedieron a ser detenidos, tenían mayor trascendencia de lo que se dijo. Es decir, no es que fueran el segundo nivel, es que yo creo que la operación estaba dirigida por ese segundo nivel. Y esas cosas se saben porque gracias a la inteligencia, sin ninguna duda. Pero
el resultado, haciendo análisis del resultado y haciendo análisis de lo que han hecho y de lo que no, ves claramente que ni han conseguido en los momentos claves la información clave, eso que decíamos, las urnas para votar, o que hubiera papeletas, es decir, esas cosas que eran clave, y sobre todo, y más importante, no han conseguido contrarrestar el movimiento de independencia como en realidad habría sido lo ideal, que es permitiendo que el debate no saliera de la propia Cataluña y no saliera de las calles. No han conseguido que la gente fuera masivamente a manifestaciones. Al final sí, ¿no? No han conseguido que, lo que decía antes, ¿no? Que los Serrat hablaran en su momento, y que lo han hecho ya muy tarde. Eso es que el CNI, con todo el buen trabajo que hace habitualmente, en este caso no han conseguido sus objetivos. Bárbara Rey y Corina han sido, sin ninguna duda, dos pesadillas para el CNI, ¿no? Pero pesadillas distintas. Bárbara Rey era una persona que al final, cuando, digamos, la relación con el rey se fue estropeando, ella tuvo claro que tenía una oportunidad de, bueno, poder de alguna forma vivir el resto de su vida con una posición desahogada, ¿no? Y entonces pues ella llevó a cabo, como ha quedado probado, bueno, pues grabaciones pornos del rey, ella hizo fotos, bueno, etcétera, etcétera. Entonces cuando el CNI interviene, porque los amigos del rey que han intentado solucionarlo no han podido. Y entonces ellos intervienen como interviene el servicio secreto, que es controlar, vigilar, actuar, robar las cintas y avisar. Esto es el pacto, te vamos a dar una cantidad, te vamos a dar, pero a partir de ahí se acabó. No rompas el pacto porque nosotros somos muy malos, muy malos, muy malos. Que es lo tradicional para llegar a un acuerdo cuando estás intentando, entre comillas, chantajear al Estado. En este caso, a su máximo representante. Lo que pasa es que cuando llega el caso de Corina es distinto. Yo aporto un elemento que para mí es trascendental a esa historia, porque la historia está muy contada. Lo que pasa es que al final de la historia yo recuerdo un día, y que lo cuento en el libro, en el que después de todo Félix Sanz acude al Congreso, el director del CNI, y dice que no sabe nada de Corina. Entonces yo lo que cuento es un episodio al principio de la relación, cuando Corina y el rey eran amigos, en 2005, tal, y entonces el rey le pide a Alberto Sáenz que, bueno, que tiene una amiga y tal, y que quiere organizar algo en España, que si puede facilitarle, ayudarle. Entonces Alberto Sáenz lo que hace, director del CNI, es decirle, ven a verme a mi despacho. Con lo cual, en contra de todo lo que se ha dicho, Corina estuvo en el CNI. Y estuvo en el CNI porque el rey le pidió al director del CNI que la recibiera. Entonces, va al despacho con un abogado para tratar este tema, para ver si la podía ayudar el director del CNI. El director del CNI, como todos los directores, son amables, encantadores, y cuando se da cuenta del percal y sale del despacho, lo que hace es proceder a bloquear, a no ayudarla y a que ese plan que tiene no se lleve a cabo. Ese proyecto de organizar unas conferencias o no sé qué iba a organizar. Pero, como es su deber, como director del CNI, se planta en su habitual reunión de todas las semanas con el rey y le dice, Majestad, no es trigo limpio. Hay que tener cuidado porque no es trigo limpio. Es decir, que ya se lo dice en 2005, al principio de esa relación. Pero el rey, seguro que, y esto ya es sospecha, no es información, se lo dice a Corina, porque tiempo después Corina, que va a las cacerías donde va el rey, y el director del CNI, Alberto Sáenz, era muy cazador y también va a alguna de esas cacerías. Y se encuentran en esa cacería Corina y Alberto Sáenz. Y Corina se le encara
y hay varios testigos que estaban ahí, y le pone a parir diciendo que le ha bloqueado y que le ha impedido hacer ese plan que llevaba a cabo. Resumo, esto es muy importante porque cuando dicen es que no nos debemos meter en la vida privada de los políticos y de la gente de los jerarcas. Y yo estoy completamente de acuerdo. A mí la vida personal, mira, allá cada uno lo que haga, excepto cuando influye en la sociedad. Y el problema es que Corina influyó en la sociedad y es que influyó en la gobernabilidad de este país. Y entonces fue lo que pasó, que luego esta relación siguió y al final, bueno, pues estalló cuando el rey empezó a hacer algunas cosas que no debía, unas cacerías y tal, se lesiona, etcétera, etcétera. Y entonces es cuando Félix Sanz, el sustituto de Alberto Sáenz, tiene que poner en orden los papeles, y nunca mejor dicho, poner en orden los papeles, porque parece ser que Corina tiene algunos papeles relacionados con las actividades de la zarzuela y entonces, de alguna forma, tienen que ir a recuperar esos papeles y a nuevamente hacer lo mismo que hicieron con Bárbara Rey, que es decirla, como amigos, fenomenal, pero este es el pacto. Si no lo cumples, atente a las consecuencias. Yo creo que hubo una campaña en la cual tomaron parte el gobierno, tomó parte algunas personalidades, incluso de la Casa Real, y Félix Sanz fue uno, efectivamente, de los que aconsejó, porque el rey manda mucho, quiere decir que al rey eso de darle órdenes es complicado, pero sí fue una de las personas que le aconsejó que dejara pasar al príncipe, que esperara una ocasión en que la tensión hubiera bajado, que era muy importante, no hacerlo cuando todo el mundo está en tu contra, pero esperar ese momento y, dado ese momento, él tomara esa iniciativa. Lo que yo investigo, que es lo que aparece y por lo tanto lo que yo puedo decir, es que en el CNI tienen verdadero pánico a reconocer, a que se sepa que investigan a partidos políticos. Por lo tanto, hay una orden muy clara de que no investigar a partidos políticos. Cuando yo digo no investigar, te podría decir que no llegue a los archivos del CNI ningún papel sobre un partido político. Es decir, eso tiene que estar claro. Ahora bien, solamente hay justificaciones concretas para eso cuando hay razones que van más allá de ese tema. Es decir, por ejemplo, que se puedan ver vinculaciones, como fue el caso, con Irán y Venezuela. Ahí entra una de las labores típicas del servicio de inteligencia. Alguien que tiene una influencia en España, hay que garantizar de que no está en manos de una potencia extranjera. Que eso, mira el follón que se ha montado en Estados Unidos con Donald Trump, la sospecha de que, no de que le dieran dinero, que no le hace falta, sino de que Rusia le haya podido ayudar a llegar al poder, es tremenda. Bueno, pues aquí pasa igual. No es solamente el dinero, que les dieron dinero, porque pagaron sus servicios. Es otra cosa. ¿Realmente existe una influencia de Irán o de Venezuela por esos negocios para llevar a cabo para que llevaran a cabo otros tipos de asuntos en España que los hicieran? Entonces, yo lo que digo es que esa investigación se llevó a cabo. Se llevó a cabo esa investigación para tratar de demostrarlo. Y lo que digo es que no llegó a una conclusión de esas que puedes decir, y ahora esta conclusión se la paso a los tribunales, se lo paso a la policía o a la Guardia Civil para que actúen en consecuencia, que es lo que hacen cuando ellos en una de sus investigaciones descubren que hay un delito. Como ellos no son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pasan las pistas que pueden, que son más o menos legales, a la policía y a la Guardia Civil para que ellos hagan una investigación, entre comillas, legal, que pueda ser admitida por un juez. Y lo que digo es que ellos no llegaron a una conclusión que implicara un problema a la seguridad del Estado. Yo no sé los detalles de eso. Ahora bien, lo que también digo
es que para poder investigar determinados asuntos, desde hace mucho tiempo el CNI tiene una figura que se llama los agentes oscuros. Yo alguna vez he hablado contigo de esa figura de los agentes oscuros, ¿no? Representada, digo, como imagen pública por Miquel Lejarza, pero hay un montón de ellos sueltos. Son gente que no está en nómina del CNI, es gente que si un juez les dice, esta persona trabaja para usted, y ellos dicen no con todo esto, pero es gente que trabaja en mundos complicados, que obtiene información y que esa información, bueno, la tienen y la hacen. Y yo digo que estos agentes oscuros han investigado bajo su responsabilidad algunas acciones de Podemos. Y además añado otra cosa, ¿no? Julio Rodríguez, el tan conflictivo especialista o asesor de Podemos en temas de defensa, fue investigado por el CNI, pero fue investigado antes de ser nombrado jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Entonces, Carmen Chacón, la ministra de la Defensa, se lo pidió al CNI y el CNI le hizo una investigación. Por lo tanto, cuando le nombraron, se pasó a Podemos, digamos que ya tenían una investigación amplísima sobre él.